Para empezar, así también como a acordar algunos criterios, sería muy poco espinosista poner deberes acá. Así que un poco la propuesta es que aborden este taller como más les pinte, como más les guste. Van a haber personas que van a querer acompañarlo con la lectura, lo cual está perfecto. Se puede ir leyendo, está el PDF. Si quieren algo de la bibliografía secundaria que utilizamos, también la podemos enviar. Yo tengo algunos PDFs y quien no quiera leer simplemente no lo hace, ¿sí? O sea, después van a ver por qué digo que sería muy poco espinosista proponer como un deber, pero la idea es que este espacio pueda ser un espacio de aprendizaje y un espacio de goce, ¿no? Entonces, en la medida en que es un sufrimiento o en la medida en que no, qué bajón, tengo que leer para el taller, no se hace, ¿sí? Y si a ustedes les pica la lectura y les seduce y les dan ganas de ir leyendo, pues lo hacen, ¿sí? Pero la idea es que esto sea un dispositivo de encuentro que pueda ser utilizado en su beneficio propio, no como para su provecho. Y nadie más que ustedes sabe qué es lo que necesitan o cuál es la mejor manera de vincularse con eso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar siguiendo el texto de la ética, que es lo base. Yo voy a ir haciendo algunos comentarios sobre la bibliografía secundaria y esto, ustedes lo van abordando como quieran. ¿Por qué digo esto? Porque en filosofía hay una serie de autoras que hemos elegido siempre en los talleres y que justamente nos seducen porque abordan a la filosofía de una manera en la que ésta excede lo teórico, ¿sí? O sea, la filosofía puede meterse en la vida cotidiana y puede ordenarnos cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí se hace un borde que para mí es precioso entre lo terapéutico, lo existencial, lo vivencial y lo teórico, ¿sí? Entonces, la propuesta de este taller es que se aborde como más desde esa manera, más bien como una filosofía práctica, que si bien, bueno, tiene su lado teórico y justo el texto que vamos a abordar es bastante duro por momentos no, pero un poco la propuesta es, o al menos la manera en la que vamos a abordar el texto es más desde lo cotidiano, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo como los pasos para poder llegar y sí como bastante diálogo porque es muy importante que se entienda. O sea, y esto lo dejó claro, lo dijo el Pablo, el criterio general es que no prendamos el micrófono para que no haya ruido, pero en la medida en que no entienden, tienen una duda, algún aporte, algún comentario, activan el micrófono y lo hacen, ¿sí? Necesitamos de esas interrupciones, por ahí el espacio digital es como raro para intervenir, pero cuenten todo el tiempo con esa posibilidad, ¿sí? Acá no estamos en la facultad, no estamos en ninguna academia, entonces como que es bastante más fácil como poder intervenir, ¿sí? Bien. Entonces, el texto que vamos a abordar es la Ética de Spinoza. Les voy a hacer como una biografía muy chiquitita del autor y algunas precisiones como para introducirnos. Spinoza es un filósofo que nace en 1632. Él era parte de la comunidad marrana, son los judíos que estaban en España en ese momento, y pasa su vida, su corta vida, en Holanda. Él fallece, muere en 1677. Lo que tiene de interesante Spinoza es que hay muchos, lo que dice Deleuze, que es bonito, es que hay muchos filósofos que han terminado condenados por sus escritos y por sus ideas. Bueno, Spinoza al revés, Spinoza arranca condenado. Él era parte de la comunidad judía en Ámsterdam. En Holanda había una serie de leyes, era el único país en el que los judíos podían ser libremente judíos, ¿sí? Ahí hay un problemita que es que la legalidad que establece la libertad de culto en Holanda, y entonces los judíos ya no son perseguidos por la Inquisición ni son obligados a, por ejemplo, convertirse al cristianismo o a asimilarse, pero tenía como una, entre comillas, una trampita, que es que para ser judíos tenían que ser judíos de una manera muy ortodoxa. Spinoza no era muy ortodoxo, que digamos,
se han hecho como algunos rastreos acerca de cuáles eran sus lecturas o cuál era su pensamiento previo, y él tenía vínculos con toda una línea de la filosofía que, vamos a decirlo como en una primera instancia, son filosofías como más vitales y que no jerarquizan, no ponen por encima la mente o el alma por sobre el cuerpo, ¿no? Podríamos pensarlas como filosofías más corporales o corporalistas. Hay algo del pensamiento judío ahí que parece que yo no he indagado tanto en el pensamiento judío, pero al parecer es como que hay una idea más de un Dios más corporal en la tradición judía que hace que Spinoza como que de alguna manera él esté en contacto con estas ideas. Lo que él hace es un poco radicalizar esto. Tal es así que a los 24 años lo excomulgan de la comunidad judía. Imagínense que si ya ser judío era estar excluido, ser excomulgado de esa comunidad era prácticamente un destino de paria. La excomulgación que se hace a Spinoza, sobre la cual hay varias hipótesis, para eso recomiendo bastante, empiezo con el spoileo, este librito que es Spinoza, una introducción de Diego Tatián. Es un librito que se consigue bastante, y él ahí trabaja un poco con las hipótesis acerca, no tanto acerca de la excomunión, sino de por qué fue una excomunión tan cruda. Les leo, si lo encuentro rápido, un pedacito del texto. Bueno, dice: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito al acostarse y al levantarse, maldito al entrar y al salir, etc. Bueno, que le caigan todas las maldiciones, y se le prohíbe a todas las personas de la comunidad judía tener contacto con Spinoza o leer algo de lo que él haya escrito, ¿no? Entonces, uno se encuentra con eso y dice, bueno, qué cosas monstruosas decía, que así es parte de la declaración de la excomunión. ¿Cuáles eran las cosas monstruosas que él predicaba, no? Porque genera como esta inquietud alguien que, previo a cualquier publicación, ya es maldito para toda una comunidad, ¿sí? Todavía no había ningún texto de Spinoza, ningún escrito, él tenía 24 años, y queda completamente excluido. Holanda era un país que era como sede de algunos grupos libertinos, estaban los cristianos sin iglesias, los colegiantes, ¿no? Como que habían ciertos grupos de librepensadores con los que Spinoza va a estar en contacto durante toda su vida, y que van a ser un poco los que, por un lado, son burgueses, intelectuales muy acomodados, muy bien económicamente, que se van a dedicar a la filosofía y al pensamiento, también se van a dedicar a la política, y que es un poco el círculo de protección que va a tener Spinoza. Después de que él es excomulgado, él renuncia al negocio, a la tienda que atendían con el hermano, que era la herencia de su papá, y se dedica, por un lado, a pulir anteojos. Algunos dicen que por necesidad, otros dicen que por un simple interés en la óptica, como más por un interés teórico. Y sus escritos, él tiene solo un escrito publicado en vida. Ese escrito es Principios de la filosofía de Descartes, que él escribe en 1663. Bueno, había un estudiante de medicina que le pide que escriba eso y él lo escribe. Y es el único texto publicado con su nombre. La Ética, por ejemplo, se escribe entre 1662 y 1665. Él tenía 30 años. O sea que si quienes estamos entrando en los 30 todavía nos queda la posibilidad de hacer una obra como esa. Bien, y este texto él lo interrumpe porque escribe algo que es así como un panfleto, un escrito de intervención política, que es el Tratado Teológico Político. Acá empezamos como a desglosar un poquito el pensamiento de él. Una de las tesis fuertes de Spinoza, tanto en el Tratado Político como en el Teológico Político, es la separación de la Iglesia del Estado. Consigna que aún hoy tenemos que seguir como sosteniendo porque todavía no ha sido resuelta.
y él hace como, bueno, una lectura diferente de lo que van a ser las Sagradas Escrituras. En 1675 entonces retoma el escrito de la Ética, lo termina, lo va a llevar a la imprenta y a los, no sé, como a los poquitos días lo tiene que retirar porque ya circulaba la noticia, el rumor de que Spinoza había sacado un libro en el que hablaba de ateísmo. Entonces lo retira de la imprenta y se publica después de muerto. En 1677 él muere, sus amigos, siguiendo sus indicaciones, publican el manuscrito de la Ética y a los 4 meses la censura lo saca de circulación. Entonces tenemos un filósofo que arranca excomulgado, algo que me olvidé de decir, al poquito tiempo de su excomulgación, él estudiaba hebreo con otros libertinos u otros pensadores que estaban un poco en la mira del gobierno y sufre un intento de asesinato. Y él dicen que él guardó esa capa toda su vida para recordar que nos falta mucho todavía para poder sostener una libre circulación de las ideas, y recién después se dedica a escribir. Logra publicar un solo libro y sus textos van a circular, muchos con falsos pies de imprenta, sin su nombre, obviamente, como escritos anónimos, y algunos con otros títulos tipo Tratado de Afecciones Cardíacas en Animales Cuadrúpedos, no sé, ¿no? Como un nombre muy diferente para que se ríen, pero es real que era algo así, ¿no? Como pasaba como por un libro de medicina, entonces no le llegaba la censura, no le llegaba la Inquisición. Bien, entonces él publica un solo libro, hay muchas discusiones de sus libros en sus cartas y sus escritos sí circulaban en todos estos círculos de libertinos, de colegiantes, ¿no? Como de gente que va a empezar, entre otras cosas, a cuestionar el poder de la Iglesia. Bien, hasta ahí, como de su vida. Respecto de la ética, hay algo como interesante para pensar, que es como una especie de oposición entre lo que es la ética y lo que es una moral. Spinoza decide hacer una ética porque la moral implica un deber ser e implica una esencia, y esa esencia prefigurada, predicha, nos indicaría qué es lo que tenemos que hacer. Contra eso, la ética es más bien un modo de vida y no se piensa tan abstractamente, si se quiere, en función de ese ideal universal o abstracto, sino que es justamente un modo de vida singular. Entonces, para hacer una especie de esquemita rápido, podríamos pensar que la ética habla del bien y del mal como dos entidades externas supremas. Perdón, la moral habla del bien y del mal como dos entidades supremas, y la ética va a hablar de lo bueno y de lo malo. Ya no el bien en sí y el mal en sí, sino que la ética trabaja con lo bueno y lo malo, y en Spinoza es lo bueno y lo malo para mí, ¿no? Después esto lo vamos como a ir desarrollando. En ese sentido, en esta introducción yo voy a trabajar con dos autores, uno es Diego Tatian y el otro es Gilles Deleuze. Tatian dice algo interesante, o me gusta cómo lo pone en realidad, que es que la vida ética, la cualidad ética que tenemos, se revela en la calidad de las pasiones o de afecciones que componen nuestra existencia, ¿no? Es decir, que si yo tengo, después vamos a ver qué son las afecciones alegres y tristes, pero son la calidad de las cosas que voy sintiendo las que definen mi calidad ética. Es decir, que es una ética y un modo de vida que se va a oponer a la moral del sacrificio, a la moral de la renuncia, a la moral ascética, ¿no? Se opone un poco a eso porque el sacrificio, las cuestiones ascéticas, las renuncias y ni hablar de la culpa, vamos, son todos sentimientos horrendos. Entonces, Spinoza un poco los pone a un lado y lo que va a plantear es
otro tipo de pasiones o de afecciones que compongan nuestra existencia. Y en ese sentido, la ética como parte de la filosofía tiene una tarea que es desnaturalizar la manera dominante de vivir, ¿no? Visibilizar cuál es la bomba, cuál es el peligro oculto en la vida normal y en lo cotidiano. Entonces, ¿por qué empezar un modo de vida pensando en la filosofía? Justamente para poder desnaturalizar y desarmar cuáles son los principios que, aunque no seamos muy conscientes, que aunque no los veamos tanto, están rigiendo concretamente nuestra vida. A la vez, Spinoza no es bobo. Él sellaba sus cartas con un lema que es caute, ¿no? Con cautela. Otra cosa interesante que dice Tatiana es que un poco Spinoza era consciente, y esto también me parece interesante poner en consideración en este espacio, que hay verdades que no son para todo el mundo, ¿no? Como que hay cosas, dichos, teorías, pensamientos, que no todo el mundo las puede escuchar, ¿no? Como que no son audibles para cualquiera. Como que hace falta una cierta disposición anímica, una cierta disposición existencial para poder entender algunas cosas. ¿Esto por qué? Porque justamente no es algo del orden de lo meramente teórico, que no, digo, como que no me toca, no me transforma. Hay cosas, textos, libros que yo puedo leer y que no me mueven un pelo. La ética de Spinoza es uno de esos textos que un poco atraviesan, y la idea de este taller es que se terminen colando en la cotidianeidad, no como que excedan lo meramente teórico. Entonces Spinoza va a tener como esta prudencia, lo va a decir que es la prudencia que tiene que tener quien filosofa respecto de las personas que no filosofan. Entonces como cierto cuidado al difundir sus teorías. Vuelvo a lo que dije antes, él prácticamente no publica nada en vida, y cuando fue a publicar la ética, mi vida, ahí al ratito ya se lo habían censurado, tuvo que retirar el manuscrito para no perderlo. Después lo publican después de que él se muere, a los 4 meses lo censuran. O sea, hay cosas que no son para todo el mundo. Entonces, como que es necesario preparar el terreno, ¿no? Preparar el terreno para que esto sea audible, preparar el terreno para comprender algunas cosas, que es un poco la propuesta que les hago a ustedes. Y esto me parece interesante de que hay verdades que no son para todo el mundo, porque es un poco lo contrario a Foucault va a hablar de que nuestra época está atravesada por un dispositivo de confesión, ¿no? Como que todo el tiempo y a todo el mundo tenemos que decir todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, ¿no? Como si estamos en pareja o en vínculos muy cercanos, como la obligación o el mandato de ir a confesarse sistemáticamente. Spinoza haría un poco la propuesta contraria, sería más bien como, bueno, ¿cuánto puede escuchar o hasta dónde realmente me puede escuchar la otra persona? Hay una anécdota que es que Leibniz va a visitar a Spinoza. Leibniz es otro filósofo del racionalismo de la época, y le preguntan si le pueden mandar a Leibniz el manuscrito de la ética para que se pueda discutir, y Spinoza dice no, a ese no me gustó, yo lo vi una vez, no me cerró, hubo algo en él que no, mejor no se lo manden. Dicho y hecho, Leibniz, como todos los filósofos o los pensadores o los que aspiraban a tales en la época, después de que se muere Spinoza, empiezan no, Spinoza, qué terrible, era un señor muy ateo, era un señor muy malo, menos mal que lo excomulgaron de la comunidad. Entonces Spinoza, que pudo ver eso, dijo que mis escritos, que mis palabras no caigan en cualquier lado. Perdón, aporto. Dice así en una carta Spinoza: confiarle tan rápidamente mis escritos lo considero imprudente. No, por ahora no.
Y una cosita más, que es que en la traducción que les hemos mandado en el PDF, en la página 10, aparece el sello, que yo supongo que debe ser una copia del sello original de Spinoza, de sus cartas, donde ahí está sus iniciales, la B y la S, con una flor, con una rosa, y abajo dice Caute, ¿no? Está re bonito esa imagen. Es la página 10 del PDF. Bien, y después esta ética, un poco lo que propone, acá siempre siguiendo a Diego Tatián, que es un filósofo argentino, es no adaptarse en lo profundo del sí mismo, ¿no? Como que Spinoza era muy consciente de que de alguna manera hay que dialogar y hay que, entre comillas, transar con el sistema. O sea, el destino de paria, y pensemos que lo dice un flaco que mi vida más paria no podía ser porque era excomulgado de una comunidad que ya estaba por fuera del marco europeo, ¿no? Entonces, Spinoza lo que dice él todo el tiempo es hay de alguna manera que dialogar con el sistema, pero en lo profundo de sí mismo sostener esa rebeldía, ¿no? Como sostener esa autonomía y esa libertad de pensamiento. Y como observar en el interior de sí una doble ley. Hay una ley en nuestro interior que es necesaria y otra que no es necesaria. La ley necesaria es la ley que nos pide como fidelidad a nosotros mismos, ¿no? Lo vamos a ir desglosando como de qué se trata esta fidelidad, pero un poco Deleuze lo que dice es el estar de acuerdo conmigo misma, ¿no? Como que esa sería la ley que hay que observar, no entrar como en ciertas contradicciones internas. Y después hay una ley externa, que es la ley que nos pide la sociedad para adaptarnos y vivir en ella, y que con esa, hay que ir como negociando, ¿no? Hay que ir como pudiendo dialogar. Y la ética, justamente como no es una moral, como no es un deber ser, no es observancia de principios, no es como, bueno, yo tengo, no sé, los 10 mandamientos, por poner algo, y los observo y los sigo cuidadosamente, no. La ética en Spinoza es una continua experimentación del sí mismo, ¿no? Es una continua experimentación. Después vamos a ver en el plano de la extensión, es decir, en nuestra corporalidad, como en el plano del pensamiento. Bien, ahora sí, ¿querés, Pablo, decir vos lo que ibas a aportar? Bueno, dale, sigo yo entonces. Bueno, sobre esto que contó la Juli un poco de la biografía de Spinoza, hay una película, es un mediometraje me parece, dura menos de 1 hora, que se llama Spinoza, el apóstol de la razón. Está en YouTube, subtitulado, si lo quieren ver, y ahí cuenta muchas cosas de su vida, muestra algunas de sus ideas también, algunas de sus principales ideas, muestra el contexto político y político-religioso en el cual estaba inmerso Spinoza, y, por ejemplo, ahí aparece lo del intento de homicidio, aparece esta cuestión de que la ética es publicada con posterioridad, aparece el tema de que pulía los lentes. Bueno, eso por un lado, recomendar esa película que termina, encima es una película europea, y decía que es una película de habla no hispánica, y que aún así termina con uno de los sonetos, uno de los poemas que escribió Borges sobre Spinoza. O sea, Borges siempre inmortal y universal, y hasta en una película hecha en no sé dónde aparece su poema. Eso por un lado. Y lo otro, algo más referido a la ética propiamente dicha, es que es la ética demostrada según el orden geométrico. Esa palabra la tratamos de obviar porque uno pone geometría, matemática o algo así y no se nota a nadie en el taller. La parte del orden geométrico es porque cuando vayan a leerla o cuando vayan a ver, van a ver que está todo argumentado lógicamente, todo ordenado con definiciones, axiomas,
proposiciones, etcétera, que ahora, bueno, me gustaría como detenerme en cada uno de esos puntos, mencionar qué es, ya que, bueno, en un momento de mi vida estudié ingeniería y matemática, tuve ahí un desliz, entonces vamos a aprovechar esos conocimientos que quedaron para reutilizarlos. Bueno, Spinoza por un lado va a dar definiciones, ¿sí? ¿Qué es una definición? Bueno, esto se implicaría definir la palabra definición, ya sería un bucle, pero podríamos decir que es algo que delimita, ¿no? Algo que acota. Delimitar es poner límites, acotar. Podríamos pensarlo también como equivalencia, si bien no es lo mismo en matemática, podríamos pensarlo como una equivalencia. Después, además de las definiciones, van a estar los axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son verdades, son sentencias claras y evidentes, que no necesitan demostración. Es cuando algo es tan evidente que no necesitas demostrarlo, sino que ya es la base a partir de lo cual vas a seguir construyendo tu teoría. Por ejemplo, el principio de identidad, que A es igual a A, que las cosas son iguales a sí mismas. Por ejemplo, eso puede ser un axioma, que o A es verdadero o A es falso. Eso es un axioma. Y que no puede ser algo verdadero y falso al mismo tiempo. Bien, hasta ahí definición y axioma. Tenemos también en Spinoza las proposiciones, que son enunciados, que son afirmaciones demostradas o por demostrar. En este caso siempre son como por demostrar, porque primero menciona la proposición y luego la demuestra. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Entonces está la proposición, que es un enunciado por demostrar, y después está la demostración, que allí se va probando, ¿no? A través de pasos racionales, a través de la lógica, a través de un recorrido, esa proposición que se quería demostrar. Por otro lado está el corolario, que el corolario viene después de la demostración, que son proposiciones que se deducen de lo ya demostrado, ¿no? Como que Spinoza propone algo, hace una proposición, la demuestra y el corolario viene después y es como una consecuencia inmediata, es como algo que se desprende fácilmente de lo anterior, se desprende fácilmente de lo ya demostrado. Y por último tenemos los escolios, que ahora también es más fácil encontrarlo como observaciones. Son notas explicativas o son observaciones posteriores a una demostración. Eso, bueno, porque van a encontrar ese lenguaje lógico-matemático en la obra. Y ahora sí, volvemos a ti, Julieta. Bueno, ahí retomando lo que dijiste de los escolios, Deleuze tiene como una hipótesis muy bonita, que es que hay como dos éticas, si se quiere. Una ética, que es la que está en las proposiciones, los axiomas, las definiciones, etcétera, y en los escolios, en estos comentarios, es como que ahí se va desarrollando lo más interesante, ¿no? Es como que en eso quizás no tan visible, en donde Spinoza va poniendo como sus pequeñas bombas, ¿no? Como que ahí él va sembrando dinamita. La ética consta, o sea, está escrita, como decía el Pablo, según el modo geométrico. Eso hace que quizás sea un poquito dura para leer, vamos a ir abordándola. Algo que no dijo el Pablo, pero que se dio cuenta él cuando lo leyó, que me encantó, es que la ética procede mucho haciendo reducciones al absurdo, ¿no? Que es como un deleite de la lógica, ¿no? Como para demostrar algo que quiero decir, en realidad afirmo lo contrario y llevo a conclusiones absurdas. Como que eso lo hace todo el tiempo. Sí, es verdad, perdón, me olvidé de decir eso, que lo tenía notado también, que es que van a ver mucho, que es un procedimiento de la lógica para demostrar algo, la reducción al absurdo, que es, yo quiero demostrar A, ¿sí? Quiero demostrar A, cualquier cosa, A. Entonces,
Supongo no a, empiezo por no a, lo opuesto. Y de no a llega a una contradicción, a un absurdo. Entonces necesariamente lo opuesto es verdadero, o sea a. Doy un ejemplo. A es yo estoy vivo, ¿sí? Para demostrar que estoy vivo voy a empezar por lo opuesto. Voy a suponer que yo estoy muerto. Si yo estoy muerto no respiraría, pero por el momento respiro. Entonces no puedo no respirar y respirar al mismo tiempo. Ahí se da la contradicción, entonces de ahí se deduce que estoy vivo, ¿sí? Supongo lo opuesto a lo que quiero demostrar y llego a una contradicción que me habilita a afirmar lo primero. No sé si quedó claro. Bien, y esto, la ética consta de 5 partes. O sea, ya tenemos de entrada una ética que es del orden de la filosofía práctica demostrada según el orden geométrico, lo cual es rarísimo porque, digo, geometría y ética o geometría y filosofía práctica como que tienen ahí sus roces, como mínimo. Y después es una ética, es decir, un modo de vida que empieza por Dios, que es lo que vamos a abordar hoy. El capítulo 1 que empieza por Dios. Esto que sigue ahora lo dice Deleuze, como para situar desde dónde estamos hablando. ¿Por qué empieza por Dios? Porque Dios es el concepto más absoluto de todos. Dios es el concepto que no necesita representación. Entonces, partiendo de ese concepto, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Cuando yo parto por el concepto de Dios, que vamos a ver como cuál es este concepto de Dios en Spinoza, lo que hago es abrirme la posibilidad de crear el mundo en el que quiero vivir de alguna manera, ¿no? No crearlo materialmente, pero sí crear como esta cosmovisión que me va a permitir vivir ahí. O sea, lo que hace Spinoza es servirse de Dios para liberarse de todas las formas. Spinoza tiene dos como frases, es Deus sive natura, es decir, Dios, o sea, la naturaleza, o sea que para él Dios es igual a la naturaleza, y en la ética Dios va a ser igual a la sustancia. Entonces, él lo que va a plantear es, en lugar de proponer un Dios trascendente, que está más allá, mucho menos, pero mucho menos un Dios antropomórfico, que eso le parece una aberración, lo que él va a plantear es un Dios inmanente, ¿no? La palabra panteísmo parece que se acuña para aludir específicamente al pensamiento de Spinoza. Panteísmo sería esta idea de que Dios está en todas las cosas, pero más que un panteísmo, la filosofía de Spinoza es una inmanencia. Es decir que no es que hay un Dios que está trascendente afuera y que viene como a divinizar todo lo que existe, sino que todo lo que existe, toda la sustancia, por lo tanto ustedes, nosotros, etcétera, ya eso es Dios, ¿sí? No hay como una distancia, no hay un Dios que esté separado, sino que hay un Dios que está aquí. Ese Dios o esa sustancia tiene infinitos atributos y nosotros, los seres humanos, por estar compuestos de 2 de esos atributos, percibimos esos 2. Pero la sustancia tiene infinitos. Entonces, tenemos esta sustancia, que es una sustancia única, que acá, digo, como haciendo una pausa, está diciendo que Dios tiene cuerpo, ¿entienden? El escándalo que eso es para la teología. Pero Dios no tiene un cuerpo humanizado, sino que Dios es todo lo que es. Y si es todo lo que es esta sustancia también, ¿no? Entonces, humanamente percibimos, por un lado, el atributo del pensamiento, porque somos también ese atributo, y por otro lado, el atributo de la extensión, porque somos también cuerpos, y esto extensión bien matemático, que ocupamos un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, tenemos la sustancia,
y los atributos. Esta sustancia implica que no hay jerarquía entre los seres, porque no hay un Dios más allá. Entonces sería como que no hay una escalerita por la cual subir hacia algo más elevado. Si ya Dios es todo, y si Dios es toda la sustancia de lo que existe, no hay una jerarquía. Esto es interesante, por eso se lo ha usado Spinoza muchísimo en el pensamiento político, porque plantea una visión, en ese sentido, si se quiere, anarquista de la realidad, porque justamente va en contra de todas las jerarquías, ¿sí? Y desde la perspectiva de la existencia misma, una persona, entre comillas, que hace todo bien con una persona que no hace todo bien, tienen el mismo valor. Yo valgo lo mismo que este encendedor, en términos de existencia, ¿sí? Porque no hay jerarquía. Y el tercer concepto que introducimos acá, tenemos entonces la sustancia, que es una, humanamente percibida en sus dos atributos de extensión y de pensamiento, y los modos. Los modos, esto lo vamos a encontrar muchísimo en el primer capítulo, los modos son los entes o las cosas singulares. Entonces, mi cuerpo es un modo de la sustancia en tanto que extensión, y mi alma o mente es un modo de la sustancia en tanto que pensamiento. Spinoza no es bobo, él va a usar, la ética está escrita en latín, y él usa el concepto mens para referirse al alma, que significa mente. No, como para quitarle un poquito como todas esas adherencias teológicas que tenía el concepto de alma. Entonces, la mente o el alma es un modo, es decir, una singularidad del pensamiento. Y el cuerpo es un modo de la extensión. Es por eso que, al realmente no jerarquizar entre mente y cuerpo, porque son simplemente dos modos de la sustancia, a la vez que no hay una jerarquía entre los seres, no hay una jerarquía al interior de lo que somos humanamente. No vale más nuestra mente, no vale más nuestro pensamiento que nuestro cuerpo. Y acá, esto que lo vamos a ver más adelante, pero en los modos de conocimiento, el cuerpo vale tanto como la capacidad de razonar a la hora de conocer. No es que es más elevado el conocimiento al que llegamos razonando, como por ejemplo la matemática, que el conocimiento que yo tengo en mi cuerpo de si me hace bien o mal ponerme al sol, ¿sí? No existe jerarquía entre esos conocimientos. Él va a decir, sustancia va a estar dicha de alguna manera en tres sentidos. Nosotros los vamos a ir diferenciando en el texto. Por un lado está Dios como la sustancia infinita, es decir, la sustancia como el todo de lo que es. Y por otro lado se va a decir sustancia también de los modos, es decir, de lo singular. Entonces, cada persona es sustancia en dos sentidos a la vez, en tanto pensamiento y en tanto extensión o cuerpo. Entonces, partiendo de esta no jerarquía ni entre los seres ni entre mente y cuerpo, podemos como seguir aclarando las diferencias que hay con la moral, porque la visión moral del mundo está hecha de esencias, ¿no? De cosas que hay que alcanzar. Y hay una serie de valores predeterminados con los que hay que cumplir para llegar a ser buena, ¿no? Como para llegar a ese bien o a esa felicidad, si se quiere. Esa sería la visión moral del mundo. En la ética, la esencia, esto insisto que vamos a terminar de desarmarlo como en el resto de los talleres, pero para que les quede como ahora, la esencia es siempre una determinación singular. Es siempre un modo. Entonces, cada persona
no se definiría por una esencia abstracta, sino por esa esencia singular, y nuestra esencia es nuestra potencia. Es decir, somos lo que podemos. No es que mi esencia es que soy un ser humano racional, supongamos, o no es que mi esencia es que soy mujer o lo que sea, sino que mi esencia está constituida por lo que puedo. Y Spinoza va a decir, un poquito más adelante, nadie sabe cuánto puede un cuerpo antes de la experiencia. Entonces la ética es una invitación a explorar nuestra esencia en el sentido de explorar lo que podemos. Y esto, ojo, porque no es potencia en el sentido de posibilidades, es decir, la potencia no es lo que quiero, no es lo que deseo, sino que la potencia es lo que puedo. Y lo que puedo es lo que estoy haciendo aquí y ahora. No hay, es como que hay que desarmar un poco nuestras cabecitas tan atravesadas por el cristianismo y nuestros cuerpos también, porque todo el tiempo pensamos como en esa duplicidad, ¿no? Como en esto que podría hacer, en esto que podría alcanzar, en esto hacia lo que voy. En Spinoza es todo inmanente. Entonces, la pregunta ética no es ¿qué debo hacer en virtud de mi esencia? Es decir, no es ¿qué es lo que debo hacer en virtud de que soy un ser humano racional, por ejemplo? No es esa la pregunta, sino que la pregunta es ¿qué puedo en virtud de mi potencia? Y ahí la propuesta es esta, explorar cuáles son nuestras potencias. Con cautela. Con cautela, siempre con cautela. Entonces, ¿en qué estás pensando vos? La invitación no es hacer exploraciones que puedan dañarnos, sino ir paulatinamente, por un lado, desarmando lo que la maquinaria del sistema hizo de nosotros, e ir abriendo como otras potencias, ir haciendo otras exploraciones y otros descubrimientos. Julieta, pensar qué poderoso lo que acabas de decir, hablando de potencia. Porque el eje de ver, de qué debo hacer, a qué puedo, ya implica un cambio radical monstruoso, enorme. Digo, no sé, como que necesité quedarme ahí un segundo para procesarlo. Es que es, acá perdonen que les esté ametrallando con información, pero sí es, y esto que un poco charlábamos con el Pablo, de qué aburrido que empiece por Dios. Bueno, parece que empezar por Dios no es tan aburrido, ¿no? Porque si yo desjerarquizo el mundo, si yo le quito la jerarquía, ya no hay nada que valga más que otra cosa. Entonces, lo que soy ya no se va a definir por lo que debo alcanzar, ¿no? Como por esta esencia predeterminada que yo tendría. Pensaba en Kant, por ejemplo. Kant va a hacer una moral, va a decir, bueno, los seres humanos somos seres racionales, entonces la ética o la moral tienen que ser así, así, así. Y la ética kantiana es una ética del deber. En cambio ahora, como no hay jerarquía, nadie vale más que nadie. Acá les recomiendo muchísimo un tema de una banda que yo amo mucho, que es Intoxicados. Hay un tema que se llama Religión. A quienes les gusta el rock and roll, para mí es un tema muy, muy spinoziano. O sea, justamente plantea que no hay jerarquía entre lo que somos. Nadie vale más que nadie. Ningún modo de vida vale más que el otro. Sino que en todo caso, mi modo de vida tiene que poder componerse, tiene que poder adecuarse a
lo que permite que mi potencia se expanda. ¿Cómo me doy cuenta? Y acá Spinoza tiene como esta, no es una trampita, pero sí es como que nos hace desarmar los modos habituales en los que nos autocomprendemos. Y es que no se explica tanto teóricamente y racionalmente, sino que es algo que se siente, es algo del orden de la intuición, ¿no? O sea, yo siento en mi cuerpo cuándo y qué expande mi potencia y cuándo y qué mi potencia de obrar disminuye. Para eso no hay una regla o así como los 10 mandamientos, sino que es simplemente esta intuición que se va sintiendo. Por un lado, si se quiere, poco académico, pero por otro lado, muy útil, muy vivenciable en el cotidiano. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, en esto que traía la Ale de detenernos en esta cuestión de la potencia, pienso que, claro, también quienes estamos recibiendo hoy este discurso, esta propuesta de Spinoza, lo hacemos en coordenadas geopolíticas muy diferentes, y que me parece que para tomar esta cuestión de la potencia con cautela podríamos diferenciarlo de la optimización, porque ya hoy vivimos en un mundo que nos propone algo diferente a la potencia, pero que creo que es fácilmente confundible, que es el mundo de optimizarse todo el tiempo. Sí, está buenísimo eso. Potencia en Spinoza, que sería el conatus, o sea, lo que somos, o aumentar mis potencias o aumentar lo que puedo, no tiene un pedo que ver con este mandato del capitalismo de producir cada vez más. Está buenísimo esto que dice el Pablo, porque no pasa por ahí, no pasa con ser multitasking, no pasa por poder hacer un montón de cosas y producir y estar en el sistema y ser fitness y comer bien y no pasa por ahí, ¿no? Es que por ahí se vuelve un deber también. Claro, ese es el deber ser de hoy. Claro. Y que sobre todo el criterio para mí de Deleuze que pone me parece bonito, que es: tengo que estar de acuerdo conmigo misma. Ese es el criterio. Si yo estoy produciendo en orden al mandato del sistema, no estoy pudiendo establecer ese acuerdo conmigo. Eso. Bueno, Palo, sí, la Palo dice, no sé si me adelanto, pero la otra vez leí una frase de Spinoza que decía que no puedo incrementar mis potencias descomponiendo las partes constitutivas de otro cuerpo. Que serían las partes constitutivas, esto sí se adelanta un poquito, pero para responder, lo que va a decir Spinoza es que cada cuerpo está compuesto como por una infinidad de cuerpos, como si fuese una especie de previa a la teoría atómica, ¿no? Entonces, hay como, yo no puedo incrementar mis potencias de obrar destruyendo a otro, destruyendo las partes constitutivas de otra persona. Eso no incrementa mis potencias. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero un poco a lo que apunta Spinoza, porque yo creo que Spinoza puede leerse en clave de veganismo, sí, porque un poco la propuesta de él es el incremento de las potencias de obrar, pero no es ese incremento de potencias en el marco de un individualismo, ¿sí? O sea, mi cuerpo como cuerpo se compone con otros cuerpos, y en la medida en que esa composición genera, no lo vamos a ver, pero afecciones alegres, incrementamos nuestra potencia colectivamente, ¿sí? Por ejemplo, y yendo a algo como muy concreto, en este momento estamos como entre todos incrementando nuestras potencias, en este caso de pensar. Porque, por ejemplo, yo que he leído este libro muchas veces, porque es como mi librito de la mesita de luz, porque lo amo a este señor, de alguna manera incremento mi comprensión e incremento mi acción en ese sentido en el diálogo, ¿no? Es como que esta instancia completa
mi conocimiento que yo empecé de alguna manera en soledad, pero ese conocimiento se fue enriqueciendo y fue incrementando mi potencia de pensar en la medida en que yo lo podía ir y lo puedo ir compartiendo con otros, ¿sí? Entonces, la ética de Spinoza nunca es una ética del individualismo. Y esto está bueno pensar que él es un excomulgado de toda la comunidad, ¿no? Realmente él no tiene como un espacio de pertenencia. En un momento creo que el Tratado Teológico Político lo firma, o él se autodefine como ciudadano de Ámsterdam, como ciudadano de Holanda, ¿no? Como que él sí adscribe a una pertenencia política, pero esto de ninguna manera la filosofía de Spinoza es como individualista, sino que justamente poder pensar una comunidad para todas las personas que están sin comunidad, ¿no? Como una comunidad en la que nadie pueda estar excluido, ¿sí? En ese sentido, sí, Spinoza vegano, en una, ¿no? Porque justamente no descompongamos las partes constitutivas de estos otros cuerpos, sino que compongámoslo. Y también, aunque él no lo era, pero obviamente Spinoza transfeminista, no lo era. De hecho, solo voy a decir una cosa fea de Spinoza, para que lo sepan, y ninguna más, no, mentira. Pero en el tratado político, él habla de los distintos modos de gobierno, y estaba por escribir la democracia cuando se muere, y lo que escribe la democracia son 3 palabras sobre las mujeres, y está como argumentando por qué las mujeres no podemos participar en la política. O sea, pero digo, si nos basamos en la ética, lo podemos pensar de otras maneras, y esa es un poco la propuesta, como no quedarnos ahí pegaditos al texto, sino como que circule. Pasa mucho eso con muchos pensadores que no pueden sostener sus propuestas más subversivas, más revolucionarias, o sea, como sus pensamientos más, por decirlo de alguna manera, contraintuitivos, o sus pensamientos más subversivos, no pueden sostenerlos siempre. Pasa con Freud. O sea, Freud empieza analizando la textualidad del sueño, la textualidad, los significados, ¿no? La interpretación, y termina cayendo en un biologicismo sobre el final de su época. O sea, pero bueno, me parece que lo interesante es justamente enfocarnos en estas partes más alegres de los autores, ¿no? Sí, y eso, ir como tomando lo que nos sirve. Para mí, Spinoza es interesante porque me sirve para vivir. O sea, eso quiero que quede recontra claro. Ahora vamos a ir al texto y van a decir qué le pasa a esta piba pobre, porque lee esto a la noche antes de irse a dormir. Es como muy duro, pero justamente abre la posibilidad de pensar un mundo sin jerarquías, ¿no? En esto de como imaginar las utopías. Bueno, para mí Spinoza nos trae muchas herramientas para imaginar utopías, porque justamente es un pensamiento no jerárquico, por lo tanto nadie tiene un poder sobre mí, ¿no? O sea, nadie vale más que yo, nadie me puede, de alguna manera nadie puede decirme a mí qué hacer más que mi propia potencia, ¿no? Más que lo que yo puedo. No en una clave individualista, no, justamente lo que trae la Palo está bueno, porque no es en la clave de hago lo que yo quiero y no me importa el resto, que es como muy fácil caer ahí, sino que de qué manera compongo mi existencia para tener afecciones alegres. El tema de las afecciones lo vamos a desarrollar el encuentro que viene. Si les parece, ahora vamos al Power. Perdón, antes de seguir, llevamos 1 hora, abro para que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que no se entendió, alguna crítica. Comentarios, aportes, sugerencias, insultos. A ver, Yago dice, ya
en Descartes no aparecía una jerarquización del mundo al ponerlo en clave al ponerlo en clave matemática, sino porque acordate que igual para Descartes, en el plano de lo humano, la res cogitans, de alguna manera, es la que es como más real y superior respecto de la res extensa. No sé si eso responde a su pregunta, pero Descartes no opera una jerarquización política al nivel al que lo opera Spinoza. Si bien él va a comprender el mundo de manera matemática, Descartes va a seguir pensando. Hay dos cosas que son fuertes para comprender la jerarquización de Spinoza. Por un lado, no hay un Dios trascendente, que es algo que sí afirma Descartes, y por otro lado, no hay primacía del alma sobre el cuerpo. Esa es otra cosa que Descartes va a sostener. De hecho, su teoría del conocimiento, o sea, cuando Descartes dice pienso, luego existo, él está anteponiendo el pensamiento después de haber cuestionado la corporalidad, los sentidos, etc. Entonces, si bien Spinoza es un filósofo que es cercano a Descartes, ¿no? Como que se los inscribe algunas veces, ¿no? Como dentro del racionalismo, la propuesta spinociana es diferente en ese sentido. La matemática un poco sí opera como una cierta jerarquización, pero es una jerarquización demasiado abstracta. Spinoza va a hacer otra cosa con la matemática y con los infinitos, que ya la vamos a ver. Bien, ¿alguien más? Si la Palo dice, me parece Ay, paren que se me pone lento. Sí, es zarpado a la hora de pensar agenciamientos. Agenciamientos serían composiciones de cuerpos, no como, esto lo vamos a ver después, pero anticipando un poco, lo que propone Spinoza es, para decirlo rápido, cotidianamente tenemos un montón de encuentros con, no sé, desde la temperatura del día hasta la cama, si dormimos en una cama, hasta personas. No, como que esos encuentros suceden. La propuesta de Spinoza es producir o generar, provocar, la palabra provocar me gusta más, esos encuentros que nos generen agenciamientos más alegres. Es decir, si a mí el sol me parece horrible, este es un ejemplo que usa Spinoza en una de sus cartas, no me voy a ir a poner al sol, ¿no? Sino, o si ya sé que los encuentros con tales personas o con tales instituciones o con tales situaciones para mí son desagradables, entonces voy a tratar o de evitarlos o de medirlos, ¿no? Como que un poco eso. Y sí voy a potenciar, si yo siento que hay un encuentro que a mí me hace bien, incrementa mis potencias de obrar, me permite estar de acuerdo conmigo misma, voy a tratar de producir más esos encuentros. Pasa que para dar ese paso hay que romper con la rutina y con las costumbres. Si yo voy a dar un ejemplo muy de la cotidianidad. Supongamos que yo soy una persona que no le gusta hablar en las mañanas. Y si todas las mañanas aparece, no sé, la persona con la que vivo y me trae un mate porque le gusta charlar, porque cree que eso va a generar un agenciamiento alegre, pero yo en mi interior me doy cuenta de que no, de que me pone más idiota que me hablen en la mañana, voy a buscar la manera de evitarlo, ¿no? Con cautela siempre, sin apuntar a una dinamitar los vínculos, pero digo, voy a evitar esos encuentros que no son alegres para mí y voy a tratar de producir los que sí lo son, ¿no? Como rápidamente. Lo mismo en la pandemia. Si en la pandemia nos damos cuenta de que no nos hace bien estar todo el día en las redes sociales porque nos genera un montón de ansiedad y angustia el tema de las noticias y porque además lo que vemos en redes sociales son modos de vida hegemónicos que nunca vamos a tener, y bajémosle un poco la intensidad a las redes sociales, ¿no? Sería más como ese conocimiento práctico. Bueno, si no hay otro comentario o si alguien tiene otro, si no pasamos al Power. Lo que vamos a hacer ahora es ir viendo algunos fragmentitos de la ética. Sí les voy a pedir particularmente ahora que si tienen algún comentario
directamente me interrumpan porque no les estoy viendo. O sea, para poder compartir mi pantalla, yo tengo que ver mi pantalla, ¿sí? Así que cualquier cosa que yo esté dando muy rápido y demás, me frenan, pero activando el micrófono. Bueno, vamos a empezar leyendo las 6 primeras definiciones de la ética. Entonces, la 1, así empieza la ética, ¿sí? Suavecito, bonito, dulce. Dice, definiciones. Por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia. O sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. Divino, clarísimo, bravo. En 2 minutos. Y justo se acaba de sumar una persona. Entonces, a ver, empieza definiendo a este Dios, que es la sustancia. Entonces, con lo primero con lo que nos vamos a quedar es aquello que necesariamente existe, ¿sí? Es decir, aquello que la única manera en la que lo podemos pensar es como existiendo, ¿sí? Acá vuelvo a lo mismo, si pensamos en un Dios trascendente, yo puedo pensarlo como no existente, pero si tengo un Dios inmanente, digo, existe tanto como estoy existiendo yo, de alguna manera, ¿no? Después dice, se llama finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de la misma naturaleza. Por ejemplo, se dice que un cuerpo es finito porque siempre concebimos otro mayor. Y así también un pensamiento es limitado por otro pensamiento. Pero un cuerpo no es limitado por un pensamiento, ni un pensamiento por un cuerpo. Desentrañando un poquito esta definición, está la sustancia, que es causa de sí misma, que es todo lo que es. Esa sustancia tiene infinitos atributos. Nosotros percibimos 2 atributos: el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento. Si la perspectiva fuese la de una planta o la de un animal, probablemente esos seres, o del agua o de la tierra, o no sé, imaginando un poco, ¿no? Pero esos seres podrían percibir otros atributos. Pero humanamente somos estos, somos cuerpo y somos pensamiento. Entonces percibimos estos atributos de la sustancia. Y a la vez hay como una especie de paralelismo en el pensamiento de Spinoza. Entonces, los pensamientos no limitan al cuerpo, ni el cuerpo limita a los pensamientos. Acá hago un paréntesis, que lo desarrollaremos más adelante, pero por eso, por más que pensemos y pensemos y pensemos, no podemos cambiar lo que sentimos. Porque los sentimientos y las afecciones son del orden del cuerpo. Los pensamientos simplemente nos permiten, qué sé yo, ir a buscar otro tipo de emociones, no como tratar de generarnos otras, pero el pensamiento en sí, por sí, no puede limitar al cuerpo. Y acá, recién acá entra el concepto de sustancia, que va a decir, por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por la que debe ser formado. Es decir, causa de sí es lo que justamente, entre comillas, se crea a sí mismo. Y digo entre comillas porque para crear algo tiene que haber un ser creador y una criatura, ¿no? En cambio, la sustancia de Spinoza no es creada, sino que es causa de sí, que es distinto. Es causa de sí porque no hay una fuera,
sino que es completamente inmanente. Acá ya mi vida, ya estaba en la hoguera el flaco, ¿no? En estas tres primeras definiciones, por más duras que parezcan, ya está medio en la hoguera porque va contra las tres religiones monoteístas en las cuales el mundo es una creación de Dios. Spinoza lo que dice es que Dios no es creación, sino causa de sí mismo, pero es causa de sí mismo también en cuanto a sustancia corpórea. ¿Van bien? Perdón, hasta ahí? Juli. Sí. Tengo una pregunta. Estas tres definiciones que estamos leyendo, ¿son las que hablan de Dios? Así comienza en esta primera parte que anunciabas al principio. Exacto, sí. Esta es la primera parte, que es de Dios, y estas son las primeras palabras de la ética. Después se pone más suavecito, después en un momento dice... ¡Qué amable! Sí, sí. Bien. La definición 4, las voy a dejar así, así los puedo ver. Dice... Por atributo, es decir, ya tengo la sustancia que es lo que es en sí y se concibe por sí, ¿sí? Lo que no tiene creador. Por atributo, entiendo aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como constitutivo de su esencia. Es decir, los atributos son aquello que percibimos de la sustancia. Pero insisto, hay infinitos atributos, entonces la manera de vivenciar el mundo de una planta será diferente a la de los seres humanos. Quiero decir algo en favor de Spinoza, que empieza muy espinoso esto, pero si uno avanza con la lectura, aunque estas primeras definiciones no se entiendan, si uno sigue, les prometo que se va entendiendo después. O sea, la parte de los postulados, de las proposiciones y de las demostraciones son después más accesibles. Bien, por modo entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otro, por medio del cual también es concebido. Es decir, volvemos a lo que les decía, tenemos la sustancia, que es todo, los atributos, humanamente, extensión y pensamiento. Modos son los entes singulares, y cada modo, o sea, yo por ejemplo no soy causa de mí misma, sino que hay otra causa de mí y así hasta el infinito, ¿sí? O sea, lo que tiene otra causa para ser somos los modos o los entes singulares. Y dice, bueno, por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Es decir, Dios es la sustancia. Lo dice un poquito más adelante, pero lo anticipamos ahora. Y es absoluto, ¿sí? Y adentro de ese absoluto están los atributos que son infinitos. Y cada atributo es infinito en su género. El pensamiento es infinito como pensamiento y la extensión es infinita en tanto que extensión. Esto igual no nos importa ya tanto. Vamos a pasar a los axiomas. Esto no es que no importe, porque no importe para la explicación, pero sí que, como les decía el Pablo, hay cosas que se van como entendiendo mientras avanzamos en la lectura. Bueno, axiomas. Todo lo que es, o es en sí o en otro. Lo que no se puede concebir por otro, se debe concebir por sí. Es decir, todo lo que es, tiene causa en sí mismo o causa en otra cosa. Lo que no puede concebirse teniendo la causa en otra cosa, necesariamente se concibe por sí mismo. Entonces, la sustancia es la que es causa de sí misma, los modos son los que tienen como causa a la sustancia. El 3 dice, 3 y 4, de una determinada causa se sigue necesariamente un efecto, y al contrario,
si no se da ninguna causa determinada, es imposible que se siga un efecto. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. Esto anticipando es un poco la idea de que todas las cosas, todas las causas producen efectos. Si lo llevamos después a un plano más humano, porque la ética va a hablar de lo humano, todo lo que hacemos y todo lo que somos tiene algún efecto. Acá me detengo un ratito porque me parece interesante pensarlo. ¿Vieron que hay veces que creemos que lo que hacemos no va a tener efectos? ¿No les pasa que a veces viven con la fantasía de que hacemos cosas y que no van a tener ningún efecto? Y después dan los efectos de esas causas y nos sorprendemos. Digo, si le hablo mal a una persona, eso va a tener un efecto. O si le hablo muy bien a una persona, también va a tener un efecto, ¿no? O sea, todas las cosas afectan, producen efectos. Cinco, las cosas que no tienen nada común unas con otras, tampoco se pueden entender unas por otras. O sea que el concepto de la una no implica el concepto de la otra. Es decir, que si el pensamiento y la extensión son dos cosas diferentes, yo no puedo querer explicar o entender mis afecciones por medio del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Sí me ayuda a pensar, sí me ayuda a comprender, pero la comprensión final de lo que pasa en el cuerpo va a estar en el cuerpo mismo. ¿Sí? La idea verdadera debe concordar con su objeto ideado, es decir que se puede dar una concordancia entre estos dos planos, y de todo lo que se puede concebir como no existente, la esencia no implica la existencia. Es decir, que si yo hago este juego de imaginar, no sé, todas las cosas que tengo alrededor, ¿podrían no existir? Sí, podrían no existir. Entonces, su esencia no implica la existencia. Spoileando, en realidad lo único que es causa de sí es la sustancia, ¿sí? Es lo único que en lo que su esencia coincide con su existencia. O sea, Dios. Todo lo demás, exacto, o sea, Dios. Pero insisto, sí. Hola, Mercedes. Hola, cuando hablamos de efecto, ¿estamos entendiendo que es consecuencia? Exacto. Toda causa tiene su consecuencia. Toda causa tiene su efecto. Ajá. Sí. Gracias. Esas consecuencias pueden ser más o menos visibles, pero sí, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Bien, seguimos. Acá, bueno, después se van a encontrar en la ética cómo va definiendo una cosa por otra. En esta lectura las vamos a omitir un poquito, pero es proposición 1, las sustancias por naturaleza anterior a sus afecciones, es decir, que primero está la sustancia. Lógicamente, primero está la sustancia, lo que existe, y después están los modos singulares, las cosas que son, las cosas que existen concretamente. La proposición 7 vuelve sobre esto: a la naturaleza de la sustancia pertenece el existir, es decir, efectivamente existimos porque somos parte de la sustancia, en tanto modos, entonces existimos. Perdón, un comentario. Sí. Que, claro, a mí me pasó que en mi lectura, cuando empecé con este capítulo 1, ¿viste? Leía la sustancia, la sustancia, la sustancia, porque a veces también lo dice en plural. Entonces, claro, yo cuando trataba de pensar sobre a qué hacía referencia, me imaginaba sustancias, o sea, el vaso, la computadora, pero después veía que decía que era infinito, y bueno, no, claramente esto no coincide con lo que estoy pensando. Pero es que la sustancia, etimológicamente, es lo que subyace. No es, o sea, que a veces nosotros pensamos sustancia como materialidad concreta, como una lapicera, como un objeto. Mientras que en esta etimología de la palabra,
es lo que subyace a todo también, ¿no? Por eso también me parece que cuando pensamos esta idea de sustancia tenemos que remitirnos un poco quizá a esa etimología. No sé qué pensás, Juli, si estás de acuerdo o no. Sí, efectivamente es así. Y esto es Dios o la sustancia, que en realidad en el fondo es todo lo que subyace. Es como si fuese una gran masa madre, si se quiere, de la cual van saliendo cada uno de los modos singulares. Acá hago un paréntesis. A quien le guste la lectura, a un autor argentino que a mí me gusta mucho, que es Macedonio Fernández, que tiene un cuento que quienes me conocen conocen ese cuento, obviamente, que es Historia del zapallo que se hizo Cosmos. Les recomiendo el cuento, yo lo tengo digitalizado, si quieren se los enviamos. Pero básicamente, sí, se los voy a spoilear un poquito. Es un zapallo que empieza a crecer tanto que abarca todo el cosmos. Entonces todo el cosmos es ese zapallo. Macedonio Fernández lo explica en clave de humor, pero es un poco esta idea también de que es toda una especie de gran masa madre, ¿no? Como que es toda esa sustancia de la que van como emergiendo estos modos singulares. Y acá, como anticipando también un poco, pero si todos estos modos provienen de la misma masa madre, ningún modo vale más que otro, ¿no? Bien, acá aparece un escolio y van a ver que es un poco más amable la lectura y es un poco lo que decía el Pablo. Dice: no dudo que a todos los que juzgan de las cosas confusamente y no están acostumbrados a conocerlas por sus primeras causas, les resulte difícil concebir la demostración, que sería la anterior, y es que no distinguen entre las modificaciones de las sustancias y las sustancias mismas, ni saben cómo se producen las cosas. Es decir, una cosa es la sustancia, que es todo lo que es, y después están las modificaciones de esa sustancia, que son cada uno de los entes de las cosas singulares. De allí que atribuyan a las sustancias el principio que observan en las cosas naturales. Acá entre paréntesis, de ahí que atribuyan a la sustancia el haber sido creada. Cuando Spinoza dice la sustancia no es creada, lo que son creados entre comillas, en realidad son los modos, que son los entes singulares, ¿sí? Pues quienes ignoran las verdaderas causas de las cosas, lo confunden todo y sin la menor repugnancia mental, se figuran que hablan tanto los animales como los hombres. Imaginan que los hombres se forman tanto de piedras como de semen y que cualquier forma se cambia en cualquier otra. Y así también, quienes confunden la naturaleza divina con la humana, fácilmente atribuyen a Dios afectos humanos, sobre todo mientras ignoran también cómo se producen los afectos en el alma. Acá Spinoza condensa en este escolio, vieron que es más amable la lectura, de toda causa, por causa de sí, entiendo que, ¿no? Como que la lectura del escolio es más amable. Y una de las hipótesis fuertes de Spinoza es no antropomorfizar a Dios, ¿no? Dios no tiene ninguna característica humana. Dios no puede ser bueno, porque ser bueno o ser malo o ser justo o ser inteligente son características humanas. Juli, eso te iba a preguntar, si la sustancia era buena, era lo bueno para él, pero bueno, digo que no. No es ni buena ni mala. Es. Decir que es buena o que es mala sería atribuirle predicados humanos. La sustancia simplemente es. Ahí en todo caso está lo bueno para mí y lo malo para mí. Pero la sustancia, en tanto que sustancia, es. Pienso, Juli, cómo antropomorfizamos a Dios, o sea, la naturaleza. O sea, cuando antropomorfizamos la naturaleza también y cuando
la gente dice, no sé, el coronavirus es un enemigo, es un castigo por algo, ¿no? Toda esa serie de imaginería que termina antropomorfizando un evento de la naturaleza. Un evento de la naturaleza en la cual está el ser humano también. No es que es ajeno, pero... Claro, porque justamente el problema es concebir a los seres humanos como en un puesto más elevado en la jerarquía de los seres. ¿No? Como somos nosotros, creemos que somos más que el resto. Valemos más, nuestras vidas valen más que el resto, ¿no? Entonces lo que dice Spinoza es que tenemos una sola sustancia, dos atributos que percibimos e infinitos modos. Sí, Dani. Que me pasaba recién mientras, antes de leer este escolio, que tenía que volver todo el tiempo a tu primer metáfora de mi existencia no es más importante que este encendedor. Porque también hay como una idea de digamos, jerarquizar la existencia de lo... o sea, digamos, ser más jerárquico en la existencia del humano, pero así también la jerarquía se va como desarmando. Los animales valen más que las piedras valen más que el plástico vale más que otras cosas, como que hay toda una línea jerárquica de existencias, y dar como transversalmente, voltear eso es como un esfuerzo muy grande. Eso me pasaba recién cuando lo leía y hablaba de sustancia y hablaba de finitud, y como que todo el tiempo está ahí como esa metáfora de la existencia como seres orgánicos e inorgánicos, como esas clasificaciones que al mismo tiempo son jerarquías. Eso. Exacto, sí. De hecho, si pensamos, por ejemplo, no sé, en toda la filosofía, o sea, Aristóteles va a organizar a los seres y los va a jerarquizar. Toda nuestra vida está atravesada por esas jerarquizaciones. De hecho, pensamos en pares de opuestos binarios, y en esos pares de opuestos binarios siempre hay uno que manda y otro que, o hay uno que vale más y otro que vale menos, ¿no? El día y la noche, y vale más el día porque lo asociamos a esta idea de la luz y de la claridad y del saber. Para mujer, ni hablar. No sé, digo, como todo el tiempo tenemos esta mirada jerarquizadora, que es la mirada con la que, nuestros cuerpos han sido producidos. Entonces, como un poco la propuesta es desarmar esta mirada jerarquizadora, y por eso Spinoza empieza por Dios. Que, quienes nos conocen, o sea, no es lo más divertido, o no sé, digo, cómo hablar de Dios puede ser un asunto divertido. Y cuando yo tomo el concepto de Dios y hago con ese concepto otras cosas. No como cuando saco ese concepto del lugar en el que tradicionalmente se lo ha puesto y puedo pensar otras cosas. Y ya no pienso a Dios o al ser como lo quieto, inmutable, infinito, pero bueno, con entendimiento, etc. Exacto, Ale. La Ale dice, comenzar por Dios es desarticular la jerarquización fundante, tal cual. Porque además, acá me adelanto un poquito, pero cada ser ha sido, o sea, tiene como una comunicación medio directa con Dios. O sea, si Dios es la sustancia y cada ente singular son modos de la sustancia, hay una comunicación directa ahí con la sustancia. No es que hace falta atravesar, no sé, una instancia de entendimiento, de espiritualidad o lo que sea para llegar a Dios, sino que Dios ya está, ya es todas las cosas. Juli, perdón, un comentario. Justamente hay un comentario que se nos salteó leer, de Carolina. Dice, no me anda bien el micrófono, me pregunto por la concepción del cuerpo en los modos singulares. ¿Cuál es la concepción de cuerpo en el singular? Cuerpo como humano. Me cuesta pensar eso por el cristianismo. Mira, si querés, perdón, hago un comentario en la página 72. Justo ahí dice algo Spinoza, dice, aunque los cuerpos humanos concuerdan en muchas cosas, discrepan en cambio en la mayoría. Y por eso lo que a uno le parece bueno, a otro le parece malo, lo que a uno ordenado, a otro confuso,
lo que a uno agradable a otro desagradable. Esto que decía también la Dani de el plástico y debajo del plástico, bueno, yo no lo dijo la Dani porque es muy educada, pero no importa, lo digo yo, la mierda, ¿no? Como todo, o sea, como siempre hay algo más abajo y algo execrable, el vómito y de hecho los olores, y lo dice Spinoza en un momento, dice, eso no es desagradable en sí, ni es malo y feo en sí, sino para nosotros, ¿no? Nada, como es parte del mismo comentario en esa página, pero bueno, nada, con el tema del cuerpo ahí te dejo hablar, Juli. No, genial eso, porque no había visto ese comentario. Y sí, los cuerpos son modos de la sustancia. Los cuerpos son modos de la sustancia, entendida la sustancia en su atributo de la extensión. Y las almas, o las mentes, o las psiquis, son modos de la sustancia entendida en su atributo del pensamiento. Pero ahí sí, a desandar ese caminito cristiano, porque mi cuerpo no vale más que mi alma. Acá imagínense las consecuencias terribles teológicamente para la salvación, para la eternidad del alma, para, no como que, de hecho a Spinoza se lo considera peligroso en parte por eso. O sea que el cuerpo es sagrado. En realidad, está bueno eso que decís, en realidad en Spinoza no hay distinción entre sagrado y profano. Claro, todo es, el cuerpo es sagrado porque todo es sagrado, digamos. Exacto. 1600, Dani, sí. Y en realidad estos pensamientos están bastante en Lucrecio, que es un epicureísta, y en Epicuro, o sea, como que hay una línea que se puede rastrear en la historia de la filosofía en relación a esto. Spinoza hace como una condensación que nos llega y que al ser un pensamiento moderno, como de alguna manera nos toca un poco más, pero sí. Hago un paréntesis, debido a la hora voy a saltar algunas diapositivas, pero son las que repiten que Dios es infinito y eso, que creo que si les ha quedado, como lo que les tiene que quedar claro es sustancia, atributos, extensión y pensamiento, modos singulares. En el escolio de la proposición 16, calculo yo, dice: hay quienes se figuran a Dios a imagen del hombre, dotado de cuerpo y alma, y sometido a pasiones. Cuanto se alejan, sin embargo, del verdadero conocimiento de Dios, consta suficiente por lo ya demostrado, es decir, Dios no es trascendente. Pero de estos prescindo, ya que todos los que han examinado de algún modo la naturaleza divina, niegan que Dios sea corpóreo, y lo prueban muy bien, ya que por cuerpo entendemos cualquier cantidad larga, ancha y profunda, delimitada por una cierta figura, y nada más absurdo que esto cabe afirmar de Dios, es decir, el ser absolutamente infinito. Acá básicamente lo que está diciendo es, no, Dios no tiene un cuerpo como un ser humano tiene un cuerpo, ¿sí? O sea, Dios es material, pero Dios no es que encarna en un ser separado de todo. Y dice, con otras razones, sin embargo, con las que intentan demostrar esto mismo, muestran claramente que ellos excluyen por completo de la naturaleza divina la misma sustancia corpórea o extensa, y sostienen que ésta es creada por Dios, pero ignoran en absoluto con qué potencia divina pudo ser creada, lo cual pone de manifiesto que ellos no entienden lo que ellos mismos dicen. Acá Spinoza lo que va a decir es: no hay un Dios trascendente que vaya a crear el mundo y que vaya a crear la naturaleza corpórea, sino que Dios es ya esta misma sustancia corpórea que se creó a sí misma. Y acá, si Dios es esta naturaleza que se crea a sí misma, va a decir: Dios actúa por las solas leyes de su naturaleza y no coaccionado por nadie. De aquí se sigue que no hay ninguna causa que incite extrínseca o intrínsecamente a Dios a actuar, excepto la perfección de su misma naturaleza. Es decir, Dios no está juzgando, Dios no es un juez que ordena, a Dios no hay que hacerle ritos, no es que yo rezo y Dios va a obrar en función de lo que yo le pido,
porque sería que Dios obre por causa externa, sino que obra en sí mismo. Y si Dios es ya la naturaleza, ya la substancia que existe, ya todo es perfecto. Y esto, para mí, así como lo de la no jerarquía, cuesta mucho entender. Ya todo lo que es, ya todo lo que existe es perfecto. Hay como que conectar como quizás más afectivamente con esa idea, porque Dios no es algo o alguien que podría hacer otras cosas, pero decidió hacer estas, ¿sí? Sino que Dios, o sea, ya todo lo que existe es perfecto. Exacto, Ale, no hay perfección que alcanzar. La perfección ya está sucediendo aquí y ahora. Porque justamente no hay una jerarquía preestablecida, por lo tanto, no hay algo que sea mejor o algo que sea peor. La omnipotencia de Dios ha estado en acto desde toda la eternidad y permanecerá en la misma actualidad por toda la eternidad. Que algo esté en acto es que algo sea actual, que algo se esté produciendo o esté siendo en este momento. Dice, y de esta manera se establece, en mi opinión al menos, una omnipotencia de Dios mucho más perfecta. Aún más, los adversarios parecen negar, permítanseme hablar abiertamente, como si yo no lo hubiera hecho en mi vida, la omnipotencia de Dios, puesto que se ven forzados a confesar que Dios entiende infinitas cosas creables que nunca podrá en cambio crear. Es decir, si ya todo es perfecto, no hay algo que podría ser de otra manera para que sea más perfecto, ¿sí? Dios no es que imagina, no es que Dios nos mandó al COVID y podría no haberlo hecho, ¿no? Esta situación que existe ya es en sí misma perfecta, ¿sí? Sí. Ya está en sí misma completa. Es muy difícil imaginar eso, que el mundo tal como es perfecto. Cuesta para quienes sentimos que el mundo es un lugar bastante horrible, pero hay que sí. Hola Juli, yo pensaba como que capaz, bueno, o sea, no sé, pensaba que esto de que diga de que es perfecto, quizás tenía que ver con porque esa idea es subjetiva en cada uno, lo que cada uno considera como algo perfecto, y quizás como, no sé, yo viéndolo de otro lado digo, bueno, claramente ni en pedo es perfecto, pero quizás lo que quiere decir es como que es lo que es. Exacto, Maca, perfecto, sí, es así como decís. Ah, bueno. Si creemos que es imperfecto es desde nuestra mirada humana, pero desde una mirada, digamos, desde una mirada de la substancia, ya todo es perfecto. Todo lo que sucede es perfecto porque simplemente es lo que es. Exacto, Lucas, es lo que es y no puede ser otra cosa. No es que Dios podría haber hecho algo mejor. Ya es simplemente lo que es. Sí, eso nos habilita a abandonar todo el tema del ideal, ¿no? De los ideales como ese lugar de la tristeza también, de la afección triste, sí, de una pasión triste. Claro, porque nos limita el obrar, el hecho de pensar que siempre podría ser mejor, ¿no? Exacto, es olvidar el ideal completamente. Y leo lo último, dice Darko, estas ideas del Dios inmanente y la substancia me han llevado a pensar en la cita de Heráclito, la naturaleza ama ocultarse. Sí, es hermosa esa cita de Heráclito. Y podemos pensar en una línea que va de Heráclito a Epicuro, de Epicuro a Lucrecio, de Lucrecio a Spinoza, de Spinoza a Nietzsche, ¿no? Como esta otra línea, usando esa misma
cuestión del ocultarse o de lo subterráneo que va a pensar más lo corporal. Bien, de la proposición 24 voy a leer solamente el corolario. Dice, de aquí se sigue, que Dios no solo es la causa de que las cosas comiencen a existir, sino también de que perseveren en la existencia. O sea, por usar un término escolástico, que Dios es causa del ser de las cosas. Porque existan o no existan las cosas, siempre que atendemos a su esencia, constatamos que ésta no implica ni existencia ni duración. Y por lo tanto, la esencia de las cosas no puede ser causa ni de su existencia ni de su duración, sino tan solo Dios, el único a cuya naturaleza pertenece existir. Acá, desarmando un poquito, ¿qué es lo que nos está diciendo Spinoza? En la esencia de cada cosa que existe no está la existencia, porque el único ser que puede igualar esencia y existencia es Dios, o sea, la substancia. Dios hace que las cosas existan. Y a ver, Dios hace que todas las cosas existan, entonces está esta comunicabilidad directa, si se quiere, con Dios todo el tiempo. Y a la vez, la esencia de algo, mi esencia, no implica mi duración, no implica cuánto voy a durar, sino que es cada cosa la que se esfuerza en perseverar en la existencia. O sea, no está escrito cuánto va a durar cada cosa, ¿sí? Pero sí hay algo que se llama conatus en Spinoza, que es el hecho de que cada cosa, si bien no tiene su causa en sí misma, sí perseveramos en el existir. Cada cosa, cada ser, persevera en su ser. Esto lo vamos a ir desarmando más adelante, pero como anticipación, porque digo, sería como este esfuerzo, por ejemplo, de las cosas vivas que tienden a perseverar en la vida. Pero ahí podríamos pensar, bueno, pero humanamente existe el suicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, humanamente podemos percibir seres que no desean perseverar en su ser. Y ahí un poco volvemos a Deleuze. Una persona que decide terminar con su existencia es porque no puede lograr el acuerdo consigo misma y considera que va a estar más de acuerdo, o sea, que puede perseverar en su ser acabando con esa vida. No sé si se entiende y fue como medio morbo el ejemplo, perdón, pero es como algo que sucede siempre que se explica el conatus, que es el ser persevera en el ser. Bueno, ¿y qué pasa con los seres que no perseveran en el ser? Y con esos seres lo que hay que hacer es no aplicar la definición abstracta de lo que es ese ser, sino una definición concreta y singular, porque las esencias son singulares. Dios, la sustancia, es la causa de que las cosas existan, ¿sí? Pero Dios no cuando Dios crea estas esencias, de alguna manera no predetermina cuánto van a durar. Gracias, Lucas. ¿Sí? Sino que cada cosa, cada ser, persevera en su ser, persevera en su existencia. La existencia no entendida de modo abstracto, no entendida como el mero hecho de estar, sino la existencia entendida como el desarrollo de la potencia, el desarrollo de lo que soy. Sí, pero el ejemplo del suicidio, ¿cómo se explica pensando el concepto de conatus? El ejemplo del suicidio se explica porque una persona que se suicida, igual es como un tema delicado y vos que sos profesional de la salud mental, ayúdame, porque implica de alguna manera un ya no puedo más. Una persona que está de acuerdo consigo misma no desea acabar con su existencia. Sí, Juli, yo creo que
Está claro, es alguien que no persiste en la existencia. Exacto. No persiste en esa existencia porque no es una existencia propia, ¿no? Una persona que está muy de acuerdo con su vida no va a desear acabar con su vida. Una persona que está en desacuerdo con su vida sí va a acabar con ella para ver si en otro plano logra como este acuerdo consigo mismo. Sí. Y pensaba, perdón, un comentario más sobre el suicidio, que es que no sé cómo funciona en otros países, pero al menos en nuestro país yo me enteré de esto hace un tiempo y no lo podía creer, después lo chequeé, que es que en los medios de comunicación, por ejemplo, está prohibido hablar del suicidio, no se habla del suicidio. Cuando ocurren no se los transmite como noticia, porque claro, es que vivimos en un mundo que no habilita muchas veces a que las personas estén acorde consigo mismas, digamos, a poder habitar una existencia amable. Entonces, para evitar los fenómenos de contagio, para evitar dar ideas, hay una censura absoluta del suicidio. Me parece muy loco que vivimos en un mundo en el que creemos que el sexo es tabú, y no, del sexo se habla todo el tiempo en la televisión. De lo que está prohibido efectivamente hablar es del suicidio. Sí. Te diría más, creo que más que del suicidio, de la vida está prohibido hablar. El tema tabú es la vida. Es verdad. No la vida en abstracto, No, la vida en concreto. La vida en concreto. Sí. Y el suicidio sería parte de esa vida en concreto. Sí, sería parte de cosas cotidianas. Carolina dice que es complejo pensar al suicidio como un desacuerdo consigo mismo. Sí, es complejo. Sí. No, pero sí, ahí lo que dice está bueno, que me parece posible pensar, que es quizás el hecho del suicidio sea pensar, o sea, un acto que implique estar de acuerdo consigo mismo, y ahí el desacuerdo sería del sí mismo con el exterior, ¿no? O sea, cuando el sí mismo no puede lograr un acuerdo con el exterior, anula ese desacuerdo mediante el suicidio. Y en ese sentido, anula ese desacuerdo con el exterior y posibilita un acuerdo con el interior. Esto da... De una. Pensaba como el suicidio como un acto, como un acto último de acuerdo consigo mismo. Claro. Como de la persona consigo misma. Un poco distinto a como lo planteas al principio. Como que la única forma de estar de acuerdo consigo misma es ese acto. Y al mismo tiempo también pensaba que probablemente tenga que ver con lo que decía el Pablo, pero aún así, viviendo en el mundo que vivimos, es bastante poca, digamos, también es polémico lo que voy a decir, pero digo, sigue siendo bastante poca la cantidad de personas que se suicidan, o sea, en relación al conatus, ¿no? Como que pensaba, no sé, en algún momento Silvestri dijo de que el conatus se demostraba también en la cantidad, por ejemplo, de personas enfermas terminales que no podían pensar en la posibilidad del suicidio, o sea, como que todavía está esa intención de seguir siendo. El capitalismo ha aprovechado, se ha aprovechado del conatus. Muchísimo. Sí, pensaba en Masada, o sea, esa población judía que es atacada por los romanos, que ya habían sido esclavos, que ya sabían lo que era ser esclavos en esa no sé, no es montaña la palabra, en ese como monte elevado en el que vivían, y antes de que los romanos los vuelvan a esclavizar, cometen ese suicidio colectivo, que no es suicidio porque cada uno mata a otro en realidad, para no matarse así. Es muy interesante esa historia, la historia del suicidio colectivo de Masada. Sí, y está bueno pensarlo también en relación a que perseverar en la existencia no es meramente existir o meramente vivir, ¿no? Como que esto ha sido abordado por un montón de filósofos y cada uno le ha dado como distintos nombres, pero sí podemos pensar algo como común, que es ese transcurrir de los días. El transcurrir de los días, el aceptar pasivamente esa existencia, no es conatus. Vivir no es solo existir. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Sí,
Sí, en el marco de eso es como que está bueno pensar qué tipo de comunidad estamos construyendo, o sea, como qué tipo de afecciones tristes. Después les voy a dejar la pica para que las piensen y después las desarrollaremos, pero digo, qué tipo de experiencias, qué tipo de sentimientos nos estamos proponiendo como sociedad para que el suicidio sea una opción más válida que otras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pudiendo el cuerpo social? Muy poco, digamos. Claro. Esto que estamos pudiendo, y en ese sentido, igualmente, no hay que dejar de pensar que todo, así como es perfecto. En el sentido de que simplemente es. Dice la Laura algo me parece muy interesante disruptivo, para seguir pensando esto. Dice igual, ¿por qué pensar el suicidio como algo malo? ¿Desde qué paradigma? A mí lo que me parece súper interesante eso, y lo que me parece interesante pensar es esto, quizás el suicidio fue como el acto más emancipatorio, más liberador respecto de como todo lo que la persona atravesó para llegar a tomar esa decisión. Porque sí, yo creo que tenemos, a ver, desarmando un poco estas ideas que tenemos de que perseverar en el ser sería simplemente existir, a veces valoramos más como la simple existencia por sobre las afecciones que atraviesan a esa existencia, ¿no? Como el simple hecho de estar, como si las personas pudiesen ser una planta que nada, hay que regarla y tenerla al sol y que esté, y esa persona está sufriendo un montón. Entonces desde ese lugar me parece interesante como desmoralizar un poco la idea de suicidio, en el sentido de no pensarlo necesariamente como algo malo, y sí más bien, o sea, pensarlo como un efecto y ver como cuáles son las causas, ¿no? O sea, todo efecto tiene su causa, y todo efecto se explica por su causa. Entonces, no considerar este paradigma de la muerte como necesariamente algo malo, pero sí también, pensando con Spinoza, qué tipo de afecciones les estamos proponiendo a esas existencias. Sí, pensar también en cada caso por caso, si ese suicidio funcionó como una pasión triste, como una pasión alegre. Y digo pasión y no acción, porque nadie se suicida solo, como decía Antonin Artaud. Bueno, es que ahí lo que estás diciendo, Pablo, me parece interesante, porque entonces ahí es pensar de manera singular, no pensar el suicidio como un acto general, claro, y que pueda haber, creo que, sino singular, como todo acto. Como todo acto, habrán actos que son una elección y actos que serán, no sé, la manifestación de una alienación. Uno por uno, uno por una, una por una, une por une. Tal cual. Bueno. Ah, y tiran lo de los estoicos, es verdad, es muy interesante. Los estoicos como la última carta para jugar, la del suicidio. Sí. Sí, los estoicos aceptaban el suicidio. Y no es necesariamente esto, no hay que pensarlo necesariamente como una pasión triste, puede ser una pasión alegre, pero me parecía atinadísimo lo que dice la Ale de pensarlo singularmente, ¿no? Y sí, como justo la ética no habla tanto de lo comunitario, pero lo podemos ir pensando también porque se articula con su pensamiento. Pero bueno, ¿qué tipo de comunidad estamos produciendo? ¿No? Como qué tipos de encuentros, qué tipos de agenciamientos estamos socialmente componiendo, para tener como estas ideas. Sin dejar de pensar de que todo es, y en la medida en que es, ya es perfecto, pero sí que humanamente tenemos la posibilidad de elegir, que es un poco lo que vamos a empezar a ver el encuentro que viene. La exposición llega hasta aquí. Sí les voy a pedir, para quienes tengan ganas de leer, y acá insisto mucho con esto, acá no hay un deber, mucho menos existe la idea de sacrificio, pero como lectura propuesta es simplemente el apéndice final del capítulo 1. Son 4 o 5 páginas. Nada, eso, vamos a empezar por el apéndice, vamos a ver las nociones comunes. Esto lo tenía que decir al principio y se me pasó, porque soy así. Vamos a ver, en los primeros 3 encuentros vamos a trabajar los primeros 2 capítulos.
Y en el segundo bloque, que son los 3 encuentros que siguen, vamos a trabajar el capítulo 3, 4 y 5. El capítulo 1 y el capítulo 5 son más bien cortitos, los otros son un poco más largos. Sí, es para quedarse rosqueando, ¿no? Como que te viene un fin de para procesar, y consejo de verdad, como para mí a Spinoza la mejor manera de entenderlo es pasarlo por el cuerpo. Eso sí, más como sugerencia, digamos, como no tanto la lectura, a quienes hay personas que les gusta más leer que a otras, pero sí como estas ideas, pasarlas por el cuerpo. Como, bueno, ¿qué pasa si no jerarquizo seres en mi cotidianidad? ¿Qué pasa? Es como fuerte.